Hola, bienvenidos a todos a este panel sobre violencia física y digital contra periodistas mujeres, nuevos desafíos para un viejo problema. Tenemos una serie de presentaciones el día de hoy en español, en inglés. La presentación en inglés, la persona habla español también, así que no hay problemas con, solo que la preparo en inglés. Pero puede responder preguntas en español, no hay problema con eso. Vamos a tener discusiones. Originalmente este panel lo habíamos considerado sobre todo para discutir un tema que nos parece importante y urgente. No sé si los que estaban en la mañana escucharon a la ministra Vallejo hablar del tema, al señor de la UNESCO hablar del tema, de la creciente violencia dirigida a mujeres periodistas, que son víctimas en tanto periodistas y en tanto mujeres. Y de hecho hay datos que sugieren que si empiezas a agregarles más capas de interseccionalidad se pone peor el problema. Minorías raciales, disidencias, etcétera. Queremos terminar un poquito en una nota algo positiva, plantear algunos desafíos, ver algunas propuestas y cosas que se pueden hacer. Parto también disculpándome de que hay un conflicto de horarios, entonces la primera panelista va a tener que volar después de presentar, pero está más que abierta a recibir sugerencias, comentarios y contactarnos después de este evento. No quiero dar más la lata, así que les dejo a Patricia Peña, nuestra primera panelista. Pasarme el tiempo. Bueno, primero que nada, soy más acá. Ahí sí, gracias, me siento más cómoda. Gracias. Hola, muy buenas tardes ya a todas, a todos, a todes, a quienes nos están siguiendo online. Tal como lo mencionó Ingrid, de alguna manera, si estuvieron en el panel de ayer, esta conversación acerca de cómo estamos de alguna manera juntando los conceptos de violencia digital de género y desinformación de género está emergiendo ya no solo como una, diría yo, una inquietud y un riesgo permanente, sino que tiene también que ver, y esto es lo que les quiero compartir hoy día, cómo lo medimos en Chile, cómo lo estamos viviendo de alguna manera en Chile a partir de datos que estamos viendo desde fuera y también cómo lo podemos abordar. Esta noticia apareció, estas dos noticias están asociadas a un mismo estudio. Primero, me gustaría decir que cuando hablamos de violencia digital de género estamos hablando de un fenómeno que no es nuevo, no es reciente, empieza a ocurrir en el momento en que Internet se empieza a masificar en la vida de las mujeres. Quizás en un primer momento la violencia digital estuvo muy asociada en el campo de las mujeres a las situaciones de violencia de parejas. Y de hecho, si hablábamos hace 10 años de violencia digital de género, de hecho el principal punto es que no teníamos datos y no teníamos necesariamente un foco, o se consideraba que esta era un tipo de violencia menos importante o menos real, ¿sí? Es decir, es una violencia que ocurre en el mundo virtual. Y fue justamente mucho trabajo de organizaciones de sociedad civil que permitió de alguna manera poner este tema en las agendas de discusión internacional. Nosotros en Chile empezamos a ver emerger este tema por ahí por el 2018, cuando nuestro movimiento feminista de mayo del 2018 en los campus de las universidades, por supuesto tenía su foco principal de difusión en plataformas de redes sociales. Quizá fue la primera vez, si se acuerdan, de casos como Nido, Nido.org, que era justamente uno de los casos que más masificó el concepto de acoso digital en relación a las mujeres y a los colectivos y a las disidencias. Luego, durante la pandemia, efectivamente es el irnos al online y de alguna manera también en este ejercicio de estar mucho más presente en plataformas digitales hace emerger distintas formas de abordar el problema de la violencia digital y una se pone en el foco hacia las periodistas y hacia las comunicadoras. Particularmente en América Latina tiene que ver con mujeres periodistas y comunicadoras que están cubriendo temas que están relacionados con derechos sexuales y reproductivos, pero también con temas de defensa de los territorios y de otros ámbitos. La encuesta que realiza por ahí por el 2020, que se publica UNESCO y el Centro Internacional de Periodistas, ya empieza a arrojar una cifra alarmante de una encuesta que se hace aproximadamente a 1000 participantes, no se incluyó en esta muestra a periodistas chilenas, ya empezaba a mostrar, ¿cierto?, que un 73% decía que había recibido algún tipo de agresión o acoso. Y esto
se relaciona muy directamente con algunas otras encuestas que tenemos del mismo periodo, que están hechas hacia poblaciones más grandes de mujeres, que también arrojan la misma estadística, es decir, más o menos 70% de mujeres que habitan en Internet de alguna manera, alguna vez en su vida, han recibido algún tipo de situación de acoso, ¿ya? Ahí hay una tipología. Este es otro tema importante de medir. Las violencias digitales de género son dinámicas, no hay una sola forma de clasificarlas, no hay una sola forma de entenderlas, porque también tienen que ver con la evolución de nuestro uso de Internet y de las tecnologías. Hoy día estamos hablando de que muchas de ellas se concentran en plataformas de redes sociales, donde se ejerce el derecho a expresarse, etcétera, pero estamos viendo un presente futuro que está relacionado con el uso de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Eso tiene que ver con deepfake, tiene que ver con videos, tiene que ver con manipulación, tiene que ver con otro tipo de características. Les mencionaba que un punto muy importante en estos estudios es entender cuál es la relación entre la tipología de violencia y sacar un poco de la idea de que efectivamente esta es una violencia menos o que genera un impacto menor, o más poco, o como no real. Eso tiene que ver con que finalmente las violencias y las situaciones de acoso digital sí tienen una consecuencia emocional y física, y efectivamente, como nos mencionó también ayer la relatora para la libertad de expresión, Irene Khan, que desarrolló 2 informes en relación a violencia digital de género y sobre desinformación de género, van a tener una consecuencia central en lo que significa ejercer nuestro derecho a voz y a participar en el espacio digital. Quiero mencionar que en general, en países como Chile, esto todavía no tenemos datos, y esto es algo que compartíamos con Ingrid, ¿cierto? No tenemos datos como para dimensionar. Necesitamos avanzar en ese tipo de estudios, y eso también nos hace mirar un segundo fenómeno, que es que al hacer un ejercicio muy improvisado, por ejemplo, con organizaciones como la Red de Periodistas Feministas y Comunicadoras de Chile, que agrupa más de 100 comunicadoras en distintas regiones, al hacerles la pregunta de, por ejemplo, si tienen algún tipo de protocolo o algún sistema de autocuidado en materia digital, esa es otra, digamos, suposición que tenemos, es una hipótesis, es decir, empezar a identificar si efectivamente, por ejemplo, en tu lugar de trabajo o en tu ejercicio de la profesión, existen esos protocolos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ambas situaciones se están mezclando, es decir, lo que estamos viendo es que las violencias digitales de género se conectan con situaciones de desinformación de género o por razones de género o basadas en género, ¿ya? Que están asociadas, por ejemplo, a situaciones que pueden ser de ataques verbales, de menosprecio, de situaciones de troleo, de situaciones de humillación, de situaciones de, por ejemplo, crear discursos, narrativas sobre una mujer periodista que está cubriendo ciertos temas. También tiene que ver, como dice el informe de la Irene Khan, de la relatora, ¿cierto?, con particularmente el efecto principal, que es silenciar, es decir, salirse de Internet. Por eso la presentación de alguna manera invita a no salirse de Internet, y eso tiene también una pregunta que finalmente tiene que ver con estos ataques ocurren en plataformas digitales, que son prácticamente, ¿cierto?, en nuestros países 3 redes sociales. Estamos hablando del grupo Meta, estamos hablando de espacios como X, ¿no?, que supuestamente tienen sistema o mecanismo para hacer estos reportes o para hacer estas denuncias cuando tenemos cuentas que están acosando, pero cuando cualquiera de ustedes que ha reportado una cuenta, que ha usado estos mecanismos, se da cuenta que lo que recibe en realidad es un formulario, ¿sí? Un formulario donde uno queda como un caso. Hay algo que nos ocurre permanentemente que tiene que ver con que muchas personas creen que hay como call center donde uno puede denunciar los casos de una situación de acoso. Eso no funciona así. Y en esta discusión, por supuesto que nosotros tenemos que incluir también a las empresas. Hay una cuota de responsabilidad no menor en relación, ¿cierto?, a las respuestas que nos dan como usuarios. Cuando hablamos de protocolo y cuando hablamos de estas pautas de uso, hoy día básicamente nuestras recomendaciones tienen que ver con, primero, no callarnos, ¿ya? Esta es una recomendación central. Necesitamos también generar una solidaridad de género, ¿cierto?, una solidaridad interseccional, una solidaridad también desde la academia y desde la sociedad civil, creo, de empezar a entender que no es solamente medirla para tener el dato por el dato,
necesitamos generar esos datos para generar incidencia. Porque esto no se trata solo de tener leyes que tipifiquen ciertos tipos de violencia, significa también poder incidir en políticas públicas que pongan mucho más énfasis, por ejemplo, en tener sistemas de resguardo. Se está discutiendo una ley sobre el ejercicio, la protección y el resguardo del ejercicio periodístico. Necesitamos que esa ley, por ejemplo, incluya alguna mención a situaciones de qué pasa en la tipificación de situaciones de acoso o de desinformación de género, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de protocolo, lo segundo es necesitamos también avanzar en protocolos que nos permitan registrar y generar evidencia. Ya eso va por dos lados. Generar la evidencia es también una manera eventual en el futuro de poder, digamos, llevar este caso a una situación mayor, sobre todo si, por ejemplo, hoy día involucra situaciones de difusión de imágenes íntimas o de información personal, porque ahí se cruza peligrosamente con el tema de datos personales. Necesitamos empezar a entender qué perfiles o cuentas. Esto tiene que ver con identificar cuándo esos son ataques que son organizados por perfiles reales o cuándo son perfiles organizados en ataques tipo bots. También necesitamos generar pantallazos, pero sobre todo en el punto final, ¿cierto? Necesitamos empezar a formarnos sobre autocuidado y seguridad digital. Y eso tiene que ver con tomar decisiones. ¿Cuándo decidimos estar, por ejemplo, en plataformas de redes sociales que son de común uso o que son comerciales? Y cuándo en el ejercicio de nuestra profesión, en el reporteo, por ejemplo, usamos otras plataformas que permiten, por ejemplo, no dejar huellas, que tienen más encriptación y que muchas veces a lo mejor no conocemos, ¿sí? Y quiero cerrar muy cortito comentándoles que con esto quiero aportar a la segunda parte, ¿sí? Que es cómo podemos avanzar. Desde hace ya 2 años estamos trabajando en un proyecto financiado por un fondo de proyectos de inteligencia artificial feminista. Cuando digo estamos trabajando, me junto aquí con una profesora de diseño de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, que es Daniela Moyano, y con 2 organizaciones de sociedad civil, que son Datos Protegidos y el Observatorio de Estadísticas de Género, que analizando qué podíamos hacer frente a este tema, porque además, menciono muy brevemente, cuando yo decía no hay un call center que te ayude a resolver el tema, tiene que ver con eso. ¿A quién llamamos cuando necesitamos ayuda? Las organizaciones de sociedad civil no dan abasto, no tienen esa capacidad. Entonces, este es un prototipo para generar una chatbot, un sistema de agente conversacional, que lo que busca es primero que puedas reportar tu caso y luego entregar información y orientación en general sobre cómo poder abordar esa situación de acoso digital. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Peña, por esta presentación. A continuación, escucharemos la presentación de la doctora Summer Harlock del Knight Center for Journalists in Americas. Su ponencia se titula Violencia en los medios sociales y género, censura y resistencia en el periodismo latinoamericano. Bueno, ahora tengo que cambiar en mi cabeza, pero sí, les voy a hablar un poquito con respecto a las redes sociales, violencia con respecto a género, para las periodistas en Latinoamérica, y me voy a enfocar en 2 estudios diferentes que he realizado. Y hablamos bastante con respecto al lado optimista de la tecnología, ¿no es cierto? La manera en que visualizamos las redes sociales, los medios sociales, que generan participación política, generan comunidades, identidad. Sin embargo, por supuesto, también hemos visto que la tecnología y las redes sociales en particular han generado nuevas amenazas y nuevos tipos de riesgos que las periodistas tienen que enfrentar. Así que hay algunos colegas, Ryan Wallace y Lourdes Shiva Cueva-Chacón, hicimos este estudio recientemente que analiza cuáles son las dimensiones de la violencia que las periodistas enfrentan en línea en Latinoamérica. Y tomamos un enfoque, un abordaje sociotecnológico, es un tanto teórico, sí sé, pero esencialmente un enfoque sociotecnológico establece que tenemos que analizar
el lado tecnológico, pero también el lado social. Tenemos que analizar a todos los actores involucrados dentro de este nuevo ambiente digital para realmente poder comprender cómo es que la tecnología impacta el periodismo y a las periodistas. Así que queríamos analizar a los actores humanos y quiénes son los actores humanos en los procesos periodísticos en este momento. Claro, sabemos las periodistas, por supuesto, pero ¿quién más está involucrado ahí? Y cómo sus roles y sus prácticas puede que se vean impactadas. ¿Y cuáles son la tecnología, los dispositivos, las plataformas que utilizan? ¿Cuáles son los roles que estos actores tecnológicos juegan dentro de la producción del periodismo? Y las audiencias. Ese es otro actor humano que participa en esto, tomando nuevos roles, como ya sabemos. Pasamos de hablar de consumidores a pro-consumidores, algunas de las cosas que hemos visto en estos estudios, y vamos a hablarle un poco más adelante, es que las audiencias de las redes sociales, de hecho, están jugando este rol de un provocador agente, un agente provocador, que significa que están iniciando problemas, ¿no?, para los periodistas en línea. Y luego, cómo las actividades periodísticas se modifican a distintas etapas de los procesos periodísticos y cuáles son los cambios que vemos que resultan debido a la violencia, debido a esto. Entonces, queríamos ver cuál es el impacto de la tecnología y específicamente de las amenazas en línea en la relación e interacción que existe dentro de todos los actores que juegan un rol de los procesos periodísticos, cuáles son los cambios en las prácticas periodísticas como resultado de estas interacciones que resultan en violencia, y luego cómo lidia el periodismo con esto, cuáles son las respuestas, cómo es que enfrentan esta violencia digital. Lo hicimos llevando a cabo una serie de focus groups en línea con periodistas de toda Latinoamérica, 13 países diferentes, 11 mujeres, 9 hombres periodistas, y encontramos que habían 3 dimensiones diferentes de violencia en las redes sociales. La primera es que la violencia es personal, dirigida específicamente, directamente al periodista o la periodista como seres humanos, ya sea mujer, LGBTQ, dentro de la comunidad. O sea, no solamente decir usted es un mal periodista, sino que usted es una mala mujer y se merece morir por lo que dijo. Y de hecho vemos algunas citas diferentes de los periodistas, están en español, pero es súper común que los y las periodistas les dijeran prostituta, fea, gorda, que no tienen nada que ver con su trabajo periodístico, como ya sabemos. Y también lo súper interesante es que encontramos que estas campañas en contra del periodismo, estos ataques en contra de su trabajo, este ataque contra el periodismo, contra los periodistas, se estaban orquestando campañas. No solamente un lector que decidió usar las redes sociales y decir no me gustó esto, sino que más bien eran esfuerzos más bien sistemáticos para desacreditar a los periodistas y las periodistas. Y lo que también encontramos fue que estas eran campañas que estaban siendo orquestadas por gobiernos. Los gobiernos estaban utilizando, y en algunos casos, de acuerdo a los periodistas, pagando para poder crear estas campañas de ataques sistemáticas contra los periodistas. Y luego, por supuesto, también tenemos las otras dimensiones que hemos visto, que estos ataques también tenían consecuencias fuera de línea, offline. Una de las cosas que decían los periodistas una y otra vez es que cualquier ataque que se haga en las redes sociales de alguna manera no se toma en cuenta, se descarta como, bueno, pero es en línea, no es realmente importante, no es presencial, pero no es el caso. La violencia, los ataques que ocurren en línea, cada uno de ellos sí tenía consecuencias offline, ya fuese consecuencia física con respecto a violencia, una consecuencia física con respecto a salud mental, estrés en el cuerpo, o consecuencias físicas con respecto a cómo realizaban su trabajo, los dispositivos que llevaban, las maneras en que llevan a cabo el periodismo. Entonces, como les había mencionado, estábamos bien interesados en cómo los periodistas lidian con estos 3 niveles de amenazas, y encontramos que una de las respuestas principales, o sea, respuestas a la amenaza, son individuales. Los periodistas estaban solos y solas. Las organizaciones noticieras no hacían nada para apoyarlos, y si eras una periodista mujer o freelancer, especialmente vulnerable. Las mujeres periodistas en particular decían, sí, esto es terrible,
que no es bueno. Así que están solas y cambian, en algunos casos, sus cuentas personales en las redes sociales, simplemente dejan de postear en la esperanza de evitar cualquier ataque. Cambian sus prácticas profesionales, también dejan de postear en las cuentas profesionales o se aseguran de cualquier cosa que postean en la cuenta profesional sea súper benigno de alguna manera para que nadie realmente se pueda quejar o decir algo. Entonces cambian su presencia en línea en general porque es mucho estrés estar en línea, así que se mantienen fuera de línea dentro de lo posible. Y cuando están offline, hablan sobre cómo no quieren salir solas, quieren estar seguras de que siempre quieren estar conectadas de alguna manera. También hay respuestas a nivel organizacional y a nivel de industria. A nivel organizacional, bueno, me voy a saltar esta parte porque el tema importante que realmente quiero mencionarles es cómo a nivel organizacional, una de las cosas que he escuchado una y otra vez que viene a partir del periodismo femenino de mujeres es que la violencia que ellas enfrentan de forma regular, no solamente en las redes sociales, sino que incluso en sus propias salas de noticias, dicen, estamos hartas de estos, vamos a hacerlo solas y vamos a crear nuestro propio lugar de noticias digital nativo. Y hay algunos estudios con respecto a estos sitios de noticias digitales. Y uno es Alaraca, de El Salvador, creado específicamente para poder ser un lugar feminista de redes sociales, de medios. Empezó por un proyecto que estaban haciendo financiado por Planned Parenthood, maternidad planificada. No podían trabajar en El Salvador porque estaba siendo financiada por esta organización. Y debido a eso dijeron, bueno, como no podemos, vamos a empezar nuestro propio medio comunicacional y lo vamos a hacer de manera única. En Argentina es súper similar, financiados con el movimiento pro derechos de mujeres que estaba ocurriendo en Argentina, en Latinoamérica, y luego resultó este sitio. Ahora, en mi blog tengo un capítulo específicamente enfocado a el rol de estos sitios de noticias nativos digitales y el rol del activismo, que es tan importante porque dicen que, claro, sí, somos periodistas, pero también somos activistas. Entonces, estamos a la vanguardia de este nuevo movimiento de incorporar el feminismo y el periodismo en la producción del periodismo. Y encontraron que podían hacerlo porque había sexismo y dijeron simplemente tenemos que irnos y necesitamos innovación con las tecnologías que están ocurriendo. Y eso también les permite poder hacerlo solas y poder crear estas nuevas salas de prensa y tener diferentes perspectivas, con diferentes voces, con diferentes narrativas que cuenten distintas historias. Y luego, nuevamente, ese activismo. No quiero decir el inicio del activismo, porque siempre había una cultura vibrante de protestas en Latinoamérica, pero específicamente en el crecimiento que existió en el movimiento feminista en los últimos años en Argentina y en toda Latinoamérica, realmente contribuyeron a la alza, al aumento de esto como algo inaceptable y encontrar la necesidad de encontrar una audiencia y un nicho. Entonces, se han establecido estas nuevas jerarquías con solamente mujeres en roles editoriales cambiaron la narrativa y no se alejan ni se ponen tímidas de hablar con respecto a sus conexiones de los movimientos feministas. Y con eso termino. Muchísimas gracias. A continuación tendremos la presentación de la profesora Ingrid Batman. Su tema de presentación es Desinformación sobre mujeres periodistas, una amenaza creciente. Gracias, Luján. De hecho, es una buena continuación de lo que han presentado Patricia y Summer. No tengo muchos datos porque precisamente, como dijo Patricia, es un tema que no está muy estudiado, pero sí bastante de evidencia anecdótica de gente que te cuenta cosas de situaciones que han ocurrido. Y tiene que ver con precisamente, la desinformación no es un fenómeno nada nuevo, ni es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica o de Chile, es un fenómeno global.
pero se viene observando hace tiempo que hay un grupo hay un tipo de desinformación particularmente dirigido a mujeres en espacios públicos, políticas, atletas, celebridades y también periodistas. Y de hecho un porcentaje importante, aunque es difícil de definir precisamente por esto de las categorías que mencionaba Patricia, que es difícil, en el fondo todo esto siempre es dinámico y bastante líquido. Hay en la violencia y en los ataques que se hacen a periodistas hay un segmento que tiene que ver específicamente con desinformación, y cuando me refiero a desinformación me refiero a información que es deliberadamente falsa y que busca principalmente dañar la reputación, ya sea profesional o personal, de las periodistas, y pasa particularmente con periodistas que están trabajando en temas de género, de hecho, en temas conflictivos o polarizantes y en política. De ahí el tema de la amenaza creciente. De hecho, Patricia mencionó el informe de Julie Posetti y compañía a propósito de estas encuestas a periodistas, y sí, parte del problema que se da con esto es que mucha de esa información es en campañas organizadas, es en canales digitales, y parte del problema que tenemos, aparte de vacíos legales y cómo se denuncian este tipo de cosas, es que muchas veces está este discurso con que es virtual. Esto ocurre en un espacio virtual, como si eso no supiese que fuese grave, o como si eso no redundara en consecuencias muy reales en la vida real. O sea, de la desinformación o de los ataques de la violencia, las amenazas, hay problemas psicológicos, hay circunstancias en cómo anda por la vida, lo que mencionaba Patti, hay gente que termina saliéndose de redes sociales, por ejemplo, o cambiando rutinas, hay personas que cambian su manera de hacer su trabajo, hay gente que reconoce, por ejemplo, autocensura a la hora de hacer todo tipo de trabajos. Entonces, hay un tema en que las mujeres están doblemente afectadas por el hecho de ser periodistas y por el hecho de ser mujeres con esta violencia, que es un tema bastante grave. ¿Qué es lo que se ha visto? Evidencia de la UNESCO, de diferentes organizaciones de libertad de expresión, es que son ataques que son multiplataforma, o sea, no ocurren en un solo espacio, razón por la cual muchas veces creemos que son verdaderas campañas orquestadas. O sea, porque si uno empieza a ver, o sea, cómo justo, porque alguien lanzó un reportaje, una mujer sacó un reportaje, o justo, digamos, se liberó, por ejemplo, la historia de un affair de una periodista, por ejemplo, muchas veces los ataques o la desinformación es sobre su vida personal, básicamente para poner en duda su calidad moral o algo así. Entonces, mira, si tiene una relación extramarital, entonces esta persona no es buena y todo eso, y aparece en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, en canales, en 5 lugares distintos simultáneamente. Eso tiene que estar orquestado, pero es muy difícil de probar. Pero además, si lo empezamos a relacionar con otro tipo de eventos, como por ejemplo todo tipo de teorías de conspiración, de sospecha, esta gente está conectada con otras personas, de por qué revelaron, por qué no sé, por ejemplo, de hecho es un ejemplo que tengo más adelante, es, ¿y por qué revelaron este problema de este alcalde y no del alcalde del otro partido? Por ejemplo, entonces, sospechoso el asunto, tenemos ahí todo un tema, y se ha visto que eso ha estado creciente. Mucha de esta desinformación, si uno la empieza a analizar, es con contenido misógino, o sea, es cuestionar la calidad de las mujeres en tanto mujeres, es con mucha... hay manipulación de imágenes, que también, no les voy a mostrar imágenes manipuladas, pero sí voy a hablar de ese tema. Y un tema grave que también se ha visto, sobre todo en Latinoamérica, es que muchas veces esa desinformación o ese primer mensaje viene de políticos, a veces de políticos en casos de contextos de autoridad, o de políticos, por ejemplo, candidatos. El caso probablemente más famoso en América Latina es la campaña contra Patricia Campos Melo en Brasil por Bolsonaro. Que es lo que dije, hizo un gran reportaje de investigación, Patricia, una premiada periodista además, y que, a diferencia de otros casos, sí tuvo el apoyo de su redacción de Folha de Sao Paulo, pero hizo un reportaje en que básicamente vio cómo la campaña de Bolsonaro distribuía todo tipo de desinformación por WhatsApp a sus seguidores, y contactó, por ejemplo, a la persona que estaba detrás de esa campaña. O sea, es una industria de la desinformación. Entonces, lo meta de esto es que se organizó toda una campaña de desinformación contra la propia Patricia. ¿Qué es lo que se dijo? Y salió Bolsonaro, sus hijos y otras personas a decir que esto era información falsa, en el fondo no, eso es mentira, pero además que las fuentes que tenía Patricia habían hablado con ella luego de que ella le ofreciera favores sexuales.
Le costó 5 años de judicialización a Patricia conseguir un fallo finalmente de la Corte Suprema en que condenó a Bolsonaro por esto. Pero también tenemos el cómo hablamos de esto. Si ustedes buscan esto en Google, googlean el asunto, muchas veces en medios se habló de Bolsonaro condenado por comentarios machistas. Perdónenme, pero eso no es un comentario machista. O sea, esa es una campaña de difamación, es grave, es serio, porque en el fondo es a partir de supuestos favores sexuales. Ni les cuento a propósito de lo online y lo offline, Patricia no podía salir a la calle. O sea, los bolsonaristas en serio la atacaban por todo. Entonces, ¿cómo haces tu trabajo en esas condiciones? No sé, no es un tema menor, entonces hay que tener ese cuidado. ¿Qué es lo que hay o qué es lo que se ha visto en desinformación contra periodistas mujeres específicamente? Mensajes que están hechos para dañar la reputación, ya sea o poner en duda a la persona en tanto persona o en tanto profesional. Cuestionar su inteligencia, cuestionar su integridad, su capacidad. Summer mencionaba el tema de, por ejemplo, los insultos tipo prostituta, gorda, fea, pero también del tipo tonta o que no entendió, pero también está inventando hechos. La misma idea está de favores sexuales o cosas como esa. También se ha visto mucho que, lamentablemente, son muchas veces mensajes bastante anónimos. Este caso de Bolsonaro es famoso porque fue Bolsonaro, pero fue muy amplificado por otras personas. ¿Y qué haces cuando una campaña empieza por 3 chanchitos 423? O sea, una cuenta así que es anónima, que es imposible de rastrear. ¿Cómo vas? Ni hablar del rol de las plataformas que se desentienden completamente de este asunto. Con mucho anonimato, pero que si uno empieza a analizar o hacer análisis de redes, se empieza a dar cuenta que está coordinada con varios espacios, como mencionaba Summer, de hecho esta coordinación que se da. Se da todo tipo de contenidos para humillar y ridiculizar a las personas, y que a veces podría parecer inocuo o inocente. Miren, la periodista tal y cual, qué tonta o qué lesa respecto de esto, pero siembra la duda. Y esa sembrar la duda es, en el fondo, es cuestionar tu propio trabajo y que termina en todo tipo de prestigios de insulto. Se ha visto mucho de falsas narrativas que cuestionan, hay un mote, estoy viendo ahí, por ejemplo, ponen en duda su moral, el tema, por ejemplo, de relaciones extramaritales, revelaciones o supuestas revelaciones sobre su orientación sexual, que a veces pueden ser verdaderas, pero en el fondo la idea es menoscabar a esas personas. En los últimos 5 años se ha visto técnicas más avanzadas, manipulación de fotos, deepfake pornográficos, que es bastante problemático. Cualquier persona que ha tratado de denunciar ese tipo de situaciones sabrá lo difícil que es parar la difusión de ese tipo de elementos. Como menciono aquí, hay evidencia de agentes estatales organizados. En algunos casos, de hecho, ha habido sospecha de agentes estatales de gobiernos extranjeros involucrados en este tipo de cosas. China, Rusia particularmente son los principales aquí villanos que se ha visto. Es una violencia o este tipo de información que no se queda solo en eso, suele ir asociado con otros tipos de agresiones, intentos de hackeos, por ejemplo, a las cuentas de las personas, intentos de doxing, esto es revelar información privada particular de tu dirección, tu teléfono, o información personal tuya, del tipo, tu hijo sale a las 5 de la tarde del colegio los miércoles, y tú vas a Carabineros o a la policía y te dicen, eso no es una amenaza. Y no, es un dato, es un hecho. Pero ¿por qué lo publicaron? O sea, es básicamente para intimidar. Y el gran problema es que esto se queda en la impunidad, entre otras razones porque tenemos vacíos legales tremendos al respecto y porque en muchos casos, claro, es cómo rastreas el origen, la situación. Claro, Patricia Campos Melo logró ir a tribunales y fueron varias instancias y apelaciones y todo eso, pero es porque pudo apuntar quién fue el que dijo ciertas cosas respecto de ella. Pero con otras personas no es tan así. Solo a modo de ejemplo, y de hecho no voy a poner los originales porque no voy a amplificar el tipo de cosas que se hizo. Hace algunos años, Leslie Ayala, periodista del periódico chileno La Tercera, publicó un reportaje respecto de Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Salió muy criticado y empezó a ganar básicamente muy mala fama entre ciertos círculos. Después sacó otro reportaje a propósito de ciertos incidentes relacionados con el estallido social chileno. Y si es que ciertas personas habían muerto víctimas de básicamente de acciones de la policía o de las Fuerzas Armadas, y los acusaron, en este caso en un reportaje que hizo con Juan Manuel Ojeda, exalumno de esta facultad de hecho,
de inventar una autopsia. Porque ¿qué hicieron? Tenían una exclusiva, dieron cuenta de una autopsia que daba cuenta que una persona X no había muerto producto de, digamos, la acción de la policía, y hubo gente que se metió, al parecer, eso dice la historia, o algunos que lograron hablar sobre ese tema, que se metieron al sitio web del Poder Judicial y no existía la autopsia. Los acusaron de inventarse una autopsia. ¿Qué es lo que cuenta Juan Manuel al día siguiente? Desde ayer nos han acusado de inventar una autopsia, hoy día sí salió el dato. ¿Qué es lo que hace el buen periodismo? Tiene exclusivas. Por ejemplo, tuvieron la autopsia antes de que estuviera públicamente disponible. Entonces, lo que dicen ellos, ¿qué pusieron? Ahora dice, un abrazo grande a Leslie Ayala, que es Lesliona, es su nick en Twitter, porque además ella se llevó la peor parte. Y esto es un punto importante. Justo hace unas horas alguien me preguntaba por esta presentación, ya, pero a todos los periodistas los atacan. No. Mismo reportaje hecho por un hombre o una mujer, el nivel de virulencia que recibió Leslie, su propio compañero lo dice, fue muchísimo peor que el que recibió él. A los dos los atacaron, ella se llevó la peor parte. Entonces, y de hecho ella siguió siendo atacada, lo menciono no solo en temas de desinformación, pero empiezan cosas como, por ejemplo, ¿quién financia a esta periodista? De nuevo poner en duda su calidad moral. O te inventan, no, es que es la ex polola de tal político, por eso está haciendo esto. O es porque es amiga de no sé quién. Es poner en duda el cómo es que haces tu trabajo. Y de hecho, esto sí me lo voy a saltar. Ha sido feroz, y que de hecho, sí voy a poner este caso de Leslie, que dice que, como dice, lo intenté, pero es agotador, además, uno solito, y eso que ya tiene el apoyo de su medio, uno solito salir a defenderse, proteger el nivel de virulencia que se recibe, y lo que dice en este momento es, me aburrí, chao Twitter, la verdad es que a la semana volvió, pero porque dice que no se puede contener, pero llega un punto que, o sea, esto te agota mentalmente. Y con esto sí cierro. Hace unos 5 años fui a un taller sobre estos temas en el Centro Night para el Periodismo en las Américas, y recuerdo haber pensado, ay, ojalá que nunca le tenga que enseñar sobre esto a mis estudiantes, no dándome cuenta que desde hace 5 años yo, la verdad, soy educadora en periodismo, debería estar enseñando herramientas para precisamente estar preparada para este escenario, porque es un hecho que van a pasar por esto. Entonces, es un desafío como educadores, no sé si tengo todas las herramientas, pero en el fondo tenemos que empezar a preocuparnos de esto. Así como les digo cómo proteger a tus fuentes, también te voy a tener que empezar a enseñar, o sea, y ya lo estamos haciendo, de enseñarles cómo protegerte a ti misma, porque no es una tarea fácil. Eso, gracias. Gracias, profesora Bachmann. A continuación tendremos la exposición de la profesora Marta Milena Barrios Cortés de la Universidad del Norte. Ella hablará sobre la falta de seguridad del activismo, las emociones en el periodismo de las reporteras víctimas de violencia en Colombia. Muchas gracias, profesora. Buenos días. Voy a apoyarme un poco en las notas para no tener problemas con el tiempo. Pero bueno, estoy muy agradecida y encantada de compartir el resultado de esa investigación de periodismo, emociones y activismo que he estado llevando a cabo en Colombia con la compañera Liz Vega. Empecemos con un poco de contexto. El estado emocional de cada colombiano está influido en mayor o menor medida por el conflicto político que hemos tenido durante más de 50 años. El primero, el conflicto político con la FARC, pero ahora fíjense que según la Cruz Roja Colombiana tenemos 8 conflictos armados internos. Entonces, esto no solo quiere decir que hay una gran violencia en contra de las periodistas, no solamente online, sino también offline. Miren el grado tan grande de violencia que se expresa supuestamente después de que ya terminamos en 2016 de firmar un acuerdo de paz con las FARC. Entonces, aquí vemos que el periodismo ha tenido un costo muy alto. De hecho, en 426 periodistas han sido asesinados en Colombia, entre ellos muchas mujeres que, como han dicho también las compañeras del panel, no solo tienen que
soportar la violencia física, la violencia online. Hay muchas otras violencias que se superponen para hacer de el ejercicio de la profesión de periodista en Colombia realmente un hecho, hay veces heroico. De manera que aquí les voy a contar el caso de 3 mujeres que definitivamente son heroínas, han resistido una violencia personal y una violencia online y siguen trabajando como periodistas en medios tradicionales, que es también muy meritorio. Ellas son Ginette Bedoya, la editora de Género del Tiempo, fue galardonada con el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de UNESCO. Ella fue torturada, violada y secuestrada mientras hacía un reportaje en la cárcel Modelo de Bogotá. Después de eso, pues un episodio muy doloroso, su secuestro. Su mamá, por ejemplo, estaba tratando de detener con su cuerpo el carro en donde se la iban a llevar, hasta que la arrastró muchas cuadras por el pavimento y la señora terminó también en el suelo. Ella ha sido una heroína realmente muy importante y es editora de Género del Tiempo. Está Patricia Lara, escritora, periodista y activista por la paz. También ha sido premiada. Ella fue víctima de la violencia en su familia. Le secuestraron a un tío y a su hermana, también la balearon con 30 balas, dejó 3 niños pequeños, fue muy doloroso. Y ella también en su familia sufrió otros 3 casos de secuestro. Está también María Jimena Duzán, es una de las más prestigiosas periodistas colombianas en la actualidad. Sufrió la violencia en el caso del asesinato de su hermana, la periodista Silvia Duzán. Ella en un momento determinado estaba trabajando para la BBC de Londres, haciendo unos reportajes sobre comunidades de paz cuando fue asesinada por paramilitares. Su caso, también como el de la familia de Patricia Lara, ha estado en total impunidad, pero todo lo que se conoce ha sido por cuenta de la investigación periodística de María Jimena. En el caso de Ginette Bedoya, ella también investigó su caso, lo llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien después de 11 años de inactividad declaró al Estado colombiano culpable de los crímenes que se habían cometido en contra de ella. De manera que son resilientes, son activistas. Nosotros quisimos preguntarnos cuáles son los principales temas y emociones en los textos, cómo se asocian las emociones con la creación de patrones y tendencias activistas. Vemos en la literatura una gran actividad frente a estos temas. Ahí están redes sociales, periodismo y activismo. Vemos aquí este clúster en verde, que son los nuevos estudios que se han desarrollado en 2023, 2024 sobre este tema, pero también vemos que hay una gran oportunidad porque, por ejemplo, en relación al periodismo, al activismo y a las emociones, no hay una producción intelectual rica en Colombia. De hecho, en el campo de emociones solamente tenemos 8 textos. Así es que hay que, como han dicho las compañeras de panel, hay que seguir generando datos en forma acelerada. Hicimos un análisis de contenido y un análisis temático. Bajamos todos los textos disponibles de las 3 periodistas por internet y después de un análisis probabilístico terminamos haciendo la investigación con 125 textos. El análisis temático, pues yo leí los textos, los codifiqué, las categorías emergieron, las validé con los expertos, las nombré y también, por supuesto, las medí. Aquí hay una tabla de contingencia con los resultados. Vemos cómo el miedo está asociado a los temas de política y de instituciones que tratan mucho estas 3 activistas y periodistas reconocidas como tales por sus colegas. Vemos cómo la justicia está también como un tema principal y conectado con la emoción de dolor, de valentía, de rabia. La corrupción invoca una necesidad de protección. Estas categorías surgieron de la teoría
el miedo, dolor, esperanza, protección, etcétera, pero las categorías a la izquierda son emergentes, salieron de los textos, y miren cómo ellas no se han quedado en un solo tema, sino que insisten en tratar un espectro muy amplio de la realidad compleja de la política colombiana, y lo siguen haciendo desde su visión feminista, desde su autoridad como resilientes, como activistas y como mujeres que quieren seguir adelante y no se van a dejar intimidar ni por la violencia física ni por la violencia online. Entonces, acá también está una asociación de los temas, por ejemplo, el amor, el dolor, la vergüenza están muy asociados a los temas del conflicto político colombiano, la reconciliación, también con el descontento social, el tema del temor sale en todo relacionado con el conflicto político. Muy bien, para dar cuenta de cómo en la práctica están estas asociaciones estadísticas, ahí tenemos unos cuantos textos, tal vez vamos a leer un pedacito del de arriba. Es hora de quienes no tienen nada que ver con esta corrupción, pero la conocen, la pongan en evidencia, que si da miedo denunciar, ¿cómo no? Son criminales, mafiosos quienes están detrás, pero ¿acaso el miedo debe ser más grande que los derechos que se están cercenando? Ahí vemos el activismo. Aquí más resultados, más asociaciones, ahí está, estas asociaciones por periodista, ellas se especializan en unos temas determinados, por ejemplo, Ginette, como sufrió violación, está muy encaminada a la defensa de los derechos de las mujeres, y es así como los sentimientos de ellas y los de sus víctimas se entrelazan en los textos formando unas comunidades de afecto y de dolor también. Ahí está Ginette, dice, yo misma con el apoyo de varias organizaciones de la comunidad internacional y a través de la campaña No es hora de callar, he recorrido decenas de medios de comunicación capacitando a periodistas, entregándoles herramientas y claves para informar, para cómo informar mejor de la violencia de género. Aquí está Patricia Lara, los temas que ella maneja con más frecuencia, y lo mismo algunas partes de los dolorosos recuentos que tiene. María Jimena Duzán también, ella ha estado muy pendiente de hacer periodismo de perro de guardián y de poner en jaque a las instituciones y a los poderosos. Ahí están las emociones que ella más pone en sus textos, y definitivamente las descripciones tremendas. Ella ha ganado muchos premios por esta descripción de la matanza en El Aro. Fíjense que dice: Areiza al dueño de un almacén de abarrotes al que le colgaron de un árbol y le quitaron los ojos y el corazón. Entonces las emociones, el activismo, todo está conjugado en estos textos de las periodistas. Para concluir, hemos visto que 12 emociones que están identificados por la teoría han estado presentes en los textos de estas periodistas estudiadas en este estudio de caso. El miedo y el dolor son las emociones predominantes, como también lo han identificado otros investigadores que se han dedicado a estudiar textos de sociedades en conflicto. Hay una fuerte necesidad de protección. En Colombia hay comunidades de dolor. Este activismo yo creo que tiene un matiz propio y valdría la pena saber si son activistas emocionalmente resilientes, lo cual tendría que comprobarse en otros estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta Milena. Después de tu presentación tengo miedo, rabia, y después de ver todas estas investigaciones siento esperanza ya. Ahora tenemos tiempo para preguntas. No sé si tienen los papelitos que me puedan dar. ¿Alguna pregunta a mano alzada? Sí, permiso. Hola, buenos días, buenas tardes. Un tema preocupante, la verdad, pero hay esperanza, ¿no? Como vimos todas. Yo soy presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Nos ha tocado varias declaraciones en torno a este tema, sobre todo la violencia digital, como lo decía bien Ingrid.
respecto no solamente a la Leslie Ayala, sino a la Mónica Pérez, a la Paulina Allende Salazar, y sin duda que es un tema preocupante. Ahora la consulta es para Ingrid, en términos en que no existen datos, ¿cómo se fortalece eso? ¿Cómo los espacios de la sociedad civil podemos aportar a esta data? Pero también cómo ve ella este futuro de que podamos hacer algo justamente para bajar los niveles de violencia digital, por sobre todo que tienen las mujeres periodistas. ¿La profe Ingrid? Es una buena pregunta. Para todo tipo de cosas, yo suelo decir, sin datos no hay un diagnóstico, sin un diagnóstico no hay una solución a un problema. Lo que hay que partir es precisamente documentando, y es un poco la lógica, de hecho, si recuerdan lo que dijo Patricia, en el sentido, por ejemplo, de guarda pantallazos de lo que te llega, porque es evidencia, literalmente. Entonces, guardar esa evidencia, pero también es denunciar. No lo mencioné acá, algo lo mencionó Patricia, pero por ejemplo el estudio de la UNESCO plantea que algo así de todas las amenazas que se reciben, algo así como 1 de cada 4 se denuncian solamente. Entonces también denunciar, reconocer que esto no es grave. Es verdad que muchas veces los medios no te apoyan, no te apañan, como decía Summer, así como, ¿esto es tan terrible? Sí, es terrible. O sea, también es dimensionarlo, y yo creo que ahí hay una responsabilidad también, por ejemplo, de jefaturas, de compañeros, de las propias redacciones, de salir a entender esto no se hace, no es aceptable, y vamos a tener estos apoyos. Pero son, digamos, esos son pasitos chiquititos que se pueden dar, pero lo primero es precisamente dimensionar y también entender, y yo creo que eso parte también por una conversación ya más profunda, de que estos son problemas graves. Así sea 1 cada 1000, o sea, 1 es demasiado. Entonces, empezar a comentar de que esto no es aceptable en una sociedad, no es aceptable en una reacción, no es aceptable en ningún trabajo. Entonces, el documentar, denunciar, responder en algunos casos, salir a desmentir, pero también salir a defender. Y eso también es importante, porque muchas veces lo que te dicen estas mujeres es que están solas ante esto. La policía te dice no se puede hacer nada, tu jefe te dice es tan terrible, y otros que hay que le ponís color. Entonces, estás exagerando, que estando, o sea, es bajarle el perfil a algo que es en realidad grave. Entonces, yo creo que todas esas 3 cosas son pasos iniciales para precisamente empezar a plantearlo. Espacios como esto en que lo discutimos también es relevante, porque lo estamos problematizando. Estamos diciendo, está ocurriendo esto, no es algo con lo que deberíamos, o sea, no nos parece algo aceptable, es algo que hay que discutir. Y sobre la base de eso ya se puede ir avanzando en otro tipo digamos, de iniciativas o de cosas que se pudieran hacer, sí. Me voy a arrojar así de moderadora. ¿Otra pregunta, Simón Alfa? Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta en relación a la presentación de Patricia. No va dirigida a nadie porque como no está, pero me llamó la atención que al menos en el PowerPoint mencionaba como pasos a seguir, y el primero era denunciar y difundir como el tipo de agresión. Y eso me llama la atención porque siento que podría llegar a fomentar también más odio. O sea, entendemos que cualquier tipo de acoso es inaceptable, pero a la vez el denunciar públicamente, en especial en redes sociales, genera un círculo vicioso tremendo en el que la gente no para de lanzar odio. Y eso también implica, por ejemplo, yo pienso en el caso de las familias que están involucradas. A lo mejor el acosador o la acosadora es una persona alejada del núcleo familiar, pero el odio también les va a llegar a esas personas. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso y cómo lo manejamos como de la mejor forma? Voy a responder eso, porque lo hemos hablado con Patti, de hecho, no me voy a rogar la autoridad de Patricia, pero en parte tiene que ver con que sí, en algunos casos el salir en el fondo, el mero hecho de contestar genera una reacción al respecto. Pero también se ha visto que hay mucha gente que, precisamente, amparada en el anonimato, en el que te mandé, digamos, una amenaza o una anuncia por DM o a tu correo electrónico, entonces cuando
literalmente, pantallazo, mire lo que me mandó fulano, esta cosa es con, por ejemplo, con ataques, con amenazas, con insultos y gratuitos, es que efectivamente en algunas personas baja considerablemente, porque además hay gente que te dice, ay, pero es que no pensé que me ibas a difundir. En el fondo es hacerlo pasar, porque por algo lo están haciendo anónimamente. Entonces también hacerlo pasar por esa, en el fondo, esa vergüenza o ese reconocimiento de, mira, esto no corresponde, esto no es autorizado. No se trata de humillar públicamente, pero sí básicamente de dar la señal de, yo no me voy a quedar callada, y de hecho, no callarse, no me voy a quedar callada y voy a responder a este tipo de cosas porque no me parecen aceptables. Y en una lógica que no es distinto cuando salgo a criticar a una multitienda porque no me llegó el despacho de un producto, en el fondo es esa respuesta. Ahora, claro, no para todo tipo de mensajes porque hay espacios y espacios, obviamente, pero tiene que ver con esa lógica de, ¿sabes qué? Una manera de parar es demostrarle que esto no es anónimo, que no es aceptable y que hay otros, por ejemplo, en tu círculo que van a empezar también a criticar el por qué estás haciendo eso, porque no es aceptable, no es tolerable. Yo quisiera hacer un aporte y pido disculpas, pero es un aporte personal. Yo estoy casada con un periodista de radio que es muy conocido en Colombia y que ha sufrido, como la mayoría de los periodistas colombianos, amenazas dolorosamente, no solo por parte de la audiencia anónima, como decía, sino por parte de actores sociales en poder. Por ejemplo, una vez fue un alcalde que lo estaba amenazando públicamente. Entonces, nosotros tuvimos que tener vigilancia especial de la policía. Dormía un policía en mi casa 10 años, de manera que es muy difícil y bueno, hablo por la experiencia propia. Pero lo que hemos hecho, lo que ha hecho concretamente mi esposo, es no contestar absolutamente nada que trabajen o que manden por internet. Si hay algo que es realmente preocupante, pues obviamente, como han dicho las compañeras, se toman pantallazos y se pone al conocimiento de las autoridades competentes. Pero en realidad yo sí creo que, o por lo menos eso es lo que hacen muchos periodistas en Colombia, de estas periodistas que estudiamos, realmente eso de engancharse en conversaciones o en discusiones con usuarios llenos de odio por internet, lo que trae es todavía mucha más violencia. Eso es lo que hemos experimentado en este país tan violento en el que vivimos, y también puede realmente complicar las cosas, porque pasar más rápidamente de una violencia online a una violencia física se da, pues, si el nivel de odio en las redes crece mucho más. Entonces, tal vez este es un aporte de lo que hemos podido tratar de hacer. Obviamente no hay reglas fijas para nada, porque cada uno trata de sobrevivir como pueda, pero eso nos ha resultado a nosotros, no contestar absolutamente nada. Arriba nos enviaron una consulta para la profesora Summer. ¿Quieren saber qué consejos usted le daría a los estudiantes o las estudiantes de periodismo para tratar este tema? ¿Qué tema exactamente? La violencia física online. Ah, bueno. Es una buena pregunta. He enseñado a mis estudiantes en los Estados Unidos que una cosa que debemos hacer es entender que lo que hacemos en línea es la misma que hacemos afuera de línea, y eso significa que los estudiantes deben saber que si algo pasa en línea, necesitan hablar con alguien inmediatamente. No deben decir que no es nada porque está en las redes sociales. Deben hablar con sus editores, con sus profesores, con una organización periodística o lo que sea. Otra cosa es que deben hablar con las organizaciones que están tratando de proteger a los periodistas, porque ellos necesitan tener los datos. Como la Ingrid estaba diciendo, es que realmente la mayoría de las personas no están denunciando lo que pasa, especialmente si pasa en línea,
y necesitamos saber lo que está pasando para prevenirlo y terminarlo. ¿Qué más? Y otra cosa que siempre digo es que no debe responder a los troles. No debe hablar con ellos, porque eso no ayuda a nada. Y yo sé, porque yo tengo la misma reacción, que cuando alguien dice algo que no me gusta, yo quiero responder. Yo quiero decirles que, ay, no, eres tonto, lo que sea, pero no debes hacerlo. Debes ignorarlo. Y algunas veces, tal vez, tienes que dejar de estar en la red por un rato o cerrar la cuenta y abrir una nueva, pero realmente no debe responder. Sí, yo creo que... Muchas gracias. ¿Tienen otra consulta? Sí. Muchas gracias. Mi consulta es más que nada como escuchando todas las historias y las presentaciones. Me llamó la atención de saber, ¿existe algún organismo, alguna organización, algo que nos ampare, nos proteja como mujeres y como periodistas? Bueno, en realidad, pues entiendo por lo que le he escuchado a Ginette que se están haciendo esfuerzos educativos precisamente en la UNESCO. De hecho, pues ya hay un documento en relación digamos, a los protocolos, y ella particularmente ha estado tratando en su rol de ahora de editora de género del diario El Tiempo, que es el más importante de Colombia. Ha estado tratando de llevar a cabo una serie de compilaciones para un manual de procedimiento en relación a la violencia de género que sufren las mujeres periodistas. No les queda fácil, muchas se autocensuran, otras tienen que exiliarse, pero las que resisten pues nos enseñan muchísimo y hay que seguir documentando sus testimonios, su experiencia de vida, la forma como trabajan en esos textos, todas las emociones que les han dejado, bueno, cicatrices en el alma, cicatrices tan profundas. Entonces yo creería que estamos en el proceso. Pienso que UNESCO es una de las organizaciones, otra es la organización de Ginette, No es hora de callar. Ella ya tiene una fundación en la cual estudia y pues trabaja con las víctimas de este tipo de violencia en Colombia. Así es que podría ser un buen punto de inicio. Gracias. Gracias. Esta será la última pregunta. Gracias. Bueno, después de todas estas charlas e historias, de todas formas que me siento un poco vulnerable como estudiante de periodismo. Y más que nada preguntarle a la profe Ingrid que qué medidas quizás ella nos recomienda para protegernos como estudiantes dentro de lo posible como a estas posibles amenazas o ataques y no tener que autocensurarnos o quizás sentir miedo de contar historias que tienen que ser contadas. Así que más que nada, ¿qué consejos o sugerencias nos puede dar ella para estar lo más protegidas posible? Muchas gracias. A ver, medidas de protección hay varias, siempre entendiendo que esto es muy líquido y cambiante. O sea, lo que te sirve ahora no necesariamente te va a servir más adelante, pero hay espacio. Hay desde cosas como, por ejemplo, porque a ver, también tiene que ver con el tipo de exposición al que puedas tener y todo eso, pero van desde cosas de medidas de protección tradicionales de periodistas, como por ejemplo 2 pasos o verificaciones adicionales para que no te hackeen cuentas, para que no te suplanten identidad. Cosas como esas. A veces pasa por ejemplo, tener perfiles privados. Por ejemplo, yo en redes sociales no participo mucho y en las que estoy están todas con candado porque mujer, feminista y de la Universidad Católica. O sea, 3 razones para que los troles lleguen porque sí nomás. Como imanes, tal cual. También hay otras cosas como por ejemplo el de no responderle a troles, el
También hay otras medidas de protección del tipo, por ejemplo, usar canales encriptados para ciertas cosas. Pero yo también creo que es importante no operar desde el miedo, porque esa es una mala señal. O sea, cuando yo parto del miedo y no voy a hacer algo por si me pasa algo, la verdad es que no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, es como ser consciente. Mira, esto es como yo digo, es como por ir en la calle y tener ciertas medidas de prevención para que no te roben el celular, pero no es que tengas que andar, quedarte encerrada en tu casa todavía, porque eso tampoco es sano. Entonces tiene que ver con eso, con tomar ciertas medidas. A veces pasa también por temas de colaboraciones, de que otra persona también sepa qué estás haciendo, el no ir a ciertos lugares sola, el no dar cabida a ciertas, digamos, situaciones de riesgo o de exposiciones, pero también están cosas como, por ejemplo, el de denunciar cuando estas cosas ocurren, el documentar cuando se está pasando, el hacer testimonio. A propósito de la pregunta sobre quiénes me protegen, hay ciertas organizaciones de la sociedad civil que se están preocupando de estos temas. En Chile está, por ejemplo, la Red de Periodistas Feministas, que le preocupan mucho estos temas. O sea, no pueden protegerte en el sentido que no te pueden poner un policía durmiendo en tu casa por 10 años, y esperemos que no tenga que llegar a eso, ojalá, pero sí en el fondo de darte ciertos espacios, ciertas protecciones, ciertas defensas, que también es importante. Siempre, digamos, en la unión está la fuerza, las colaboraciones, eso es siempre muy importante. Muchas gracias a todas las expositoras, contribuyeron mucho a este debate. Ahora les quiero invitar a seguir con las conversaciones en la Universidad de Chile, en la Casa Central, y muchas gracias por su participación e interés.